pero como que sabía que yo estaba en el startup ganando un sueldo relativamente bajo y solo me dejaba un buzón de voz diciéndome el sueldo que me iba a pagar. Entonces me tiraba, yo escuchaba y decía, ¿tenés un mensaje de tal? Ah, ¿qué quiere? Decía, no sé, 80 lucas. Y cortaba. A mí me dijeron que hubo chances de que la empresa que daba ganancia empiece a presentar resultados muy malos, a pérdida muy alta, solo por el tema de fraude. Nada, Uber fue cuando fueron pocos días, no es que tuve tanto tiempo, lo suficiente para ganarme 5 estrellas como conductor y siguen ahí, así que bien, ya está, me retiré como el campeón, boludo. Tenemos otro episodio de entrevista de Tecnología Informal. Tenemos una leyenda de Twitter, un representante sindical de todos los programadores. Lo han visto, si participan en Twitter, lo han visto putearse con mucha gente. Es algo impresionante, realmente impresionante. Antes de empezar esta entrevista, me metí en el LinkedIn de Pablo. Y también putea en LinkedIn, es buenísimo. Es realmente, no hay límites, no hay códigos, no entiende la regla de las redes sociales. Y yo lo conozco a Pablo por Twitter, digamos, de ahí lo conocí cuando me vine para Argentina y me acuerdo la primera vez que vi su Twitter que decía sindicalista y webmaster y siempre está este meme de que la gente se enoja con él porque dice sindicalista, pero yo me enojé porque decía webmaster. Eso me parecía mucho más ofensivo el término. Y bueno, después fuimos teniendo intercambios y chateando con el tiempo, no mucho más que eso. Así que bueno, te paso el micrófono para que haga un auto intro para el que no te conoce. Para el que no está en Twitter, que no te conoce. Perfecto. Nos vimos una vez, yo fui a tu oficina, Claro, nos claro. conocimos en persona. Sí. Agrego a esa Bien. mini historia. Nada, obviamente lo de sindicalista y webmaster es todo joda, no sé si hace falta aclararlo, pero soy programador desde que hace 20 años más o menos, tengo 40, así que por ahí hace más de 20 ya. ¿Sos del 86? Soy 85, enero del Uh, 85. uh. Tipo viejo, boludo. Me pasó porque, como me llamo Pablo Fernández y mi mail tiene mi año de nacimiento, m- he vivido la transición de que me digan, sos del 85, qué joven. Y ahora ya es como, sos del 85, tenés 40 años. Es como que es una cagada, pero nada, trabajo hace un montón, he trabajado trabajo hace un montón de programador, ¿no? Que es lo importante. También he trabajado otras cosas, pero he trabajado en startups locales. Bueno, fundé una startup en un momento, trabajé en startups locales, trabajé en startups de afuera, trabajé en empresas grandes de acá, trabajé en empresas grandes de Estados Unidos, así que tengo una experiencia medio variada alrededor de... Trabajé en blanco, trabajé en negro. Sí, tengo unos matices de haber laburado de distintas formas. Eh, Ahora, ¿qué estás haciendo? Ahora estoy en una posición que si uno lo quiere vender, le diría research, pero me parece muy pomposo llamarle research a eso. Básicamente research yo le digo a que yo puedo manejar el backlog de lo que hago. Eh, y la idea estoy en Invertir Online, que es una empresa de inversiones. Soy amigo del CEO y del CTO, Juan y Diego, que les mando un abrazo. Y pudimos arreglar una posición que sea como más afuera de la agenda diaria y tratar de ver si podemos meter alguna de las tecnologías nuevas que serían los 3, 4 años eh, a- relacionadas con finanzas que terminen en o ya sea automatización de procesos internos o productos para usuarios Claro. finales. ¿Y vos qué estás haciendo en esa, digamos, qué haces? Como experimentos de reemplazar pasos por automatización, a reemplazar texto con aplicaciones LLM, usás otras cosas de Machine Learning, digamos, en lo concreto, ¿qué haces? En lo concreto, ahora más que nada ver cómo metemos LLMs en algún lado. Hay muchos lados donde se pueden meter. También estoy medio bueno, mi posición es como medio, bueno, después hay un quilombo, surge un quilombo en algo de infraestructura y como yo he elaborado en infraestructura me meto. No necesariamente tiene que ser algo con inteligencia artificial o machine learning.
pero como que me gusta tener ahí ese backlog propio que voy como llevando. Obviamente se valida con mis jefes, que son Diego y Juan, y si me dan el ok y con algunas cosas, ideas, avanzamos y vamos llevando adelante. Pasamos de la prueba de concepto a algo que eventualmente puede terminar en un producto. Nada de lo que hice hasta ahora está en el producto final, así que no voy a adelantarlo acá, pero ojalá que en 6 meses muchas de esas cosas puedan verlo gente que tenga la aplicación, digamos, ¿no? Bueno, vos decís porque son productos para el consumidor, no solo para procesos internos. O sea, hay aplicaciones al usuario. Claro, va a haber cosas que no las va, o sea, el usuario final no las va a ver. O sea, por ejemplo, Claro. no sé, te invento, ¿no? Ponerle que nos ponemos a hacer algo para automatizar cómo se mandan las órdenes a Vima. Bueno, eso no te vas a enterar, digamos, si sos el usuario. Pero nada, hay cosas muy interesantes. La industria, vos conocés la industria fintech más la de Estados Unidos, tengo entendido. Está como que debería ser un poquito de catch up en cuanto a tecnologías. Entonces, hay mucho para ganar. Y especialmente cuando la tecnología avanza tan rápido y vos estás como que si no hubieran pasado los últimos 4 años de tecnología, fintech Argentina tiene igual que hacer catch up con fintech Estados Unidos, ¿no? 4 años atrás, 2020 prepandemia. Y ahora, pero pasaron cosas, diría un prócer argentino. Entonces, esas cosas que pasaron habilitaron muchísimos productos o automatizaciones internas y bueno, está toda esa tela para cortar. Y cuando decís que está atrasado, digamos lo de LLM lo entiendo, están todos tratando de ver cómo se puede aplicar. Pero, ¿qué es lo que ves? ¿El gap es un tema de stack, es un tema de prácticas, es un tema de la infraestructura? ¿Qué es lo que ves vos? Bueno, en particular, donde estoy ahora, es una empresa que tiene 25 años Claro. y son 25 años que cambió mucho la forma de procesar en los 25 años de la empresa, porque al principio directamente creo que vos te metías en la página y hacías una orden y alguien llamaba por teléfono y hacía la orden llamando a, no sé, Vima o no sé si había Vima en ese momento. Eventualmente eso se fue como modernizando, pero todos esos 25 años tenés esa mochila de todo lo que se fue haciendo. Hay como capas geológicas de tecnología que hay para mejorar ahí una banda. Yo no sigo mucho el broker local, pero en Twitter cada tanto se quejan de que Vima se cae todo el tiempo, ¿puede ser? Sí, se cae Vima. ¿Qué sé yo? O sea, hay veces que, bueno, ayer se cayó Amazon. Nosotros estamos Sí, grabando está bien. miércoles, el lunes se cayó Amazon. Las cosas se caen, ¿no? O sea, el tema es cómo reaccionás vos ante ciertas caídas. Te doy un ejemplo. Viva puede estar caído y vos no tenés precios de activos ni podés poner órdenes, pero la experiencia de usuario cuando vos estás usando... No quiero puntualizar en ninguna app en particular, mucho menos donde trabajo yo, porque no voy a tirarle tierra a mis compañeros, pero las experiencias podrían ser mejor en general, me parece. A ver, estamos en Argentina, tipo, ayer, el lunes, Mercado Libre mandó un mail diciendo se cayó Amazon, muchachos. Es tipo, que uno pensaría que Mercado Libre tiene la espalda para Para tener tener una redundancia mínima. algo que no sea un mail a la gente diciendo, che, se cayó AWS, boludo. Pero Eh, bueno. Estas cosas pasan. No, bueno, de todas las excusas que podés usar, que se haya caído AWS es una muy buena. Pero, qué sé yo, como que ya ahí podría haber una especie de contingencia a ese nivel de empresa. Después yo entiendo que, no sé, ahí siempre hay un pelotudo en Twitter que dice, ¿cómo no tienen sus propios data centers? ¿Cómo no hacen esto? Es como, tipo, flaco, no sabes ni lo que estás No sabes lo hablando. O que es. sea, No claro, es un botón. Era un ¿Pero qué te feature pensás, flag. boludo? Era un feature flag. Del TXT y tipo, claro, obvio, todo el mundo. Claro, boludo. Era la flag, era data center y estaba en remote y vos le tenías que poner local y ya de repente andaba todo. Claro, nada. Vi uno que era muy gracioso que decía, ¿saben por qué no se cayó cuenta DNI? Porque tanto en la computadora en Argentina, una cosa así, boludo. Era genial. No sé, hay cada uno. Por eso después puedo decir, yo me peleo en Twitter, bueno, un poco de vez por eso también.
Hay material para pelearse en Hay, Twitter. hay espacio, digamos. Y a mí me interesa mucho entender como fintech local. Es algo que hay mucha fintech acá. O sea, y realmente fue un boom de inversiones de todo tipo. O sea, las empresas más grandes que tenemos son todas fintech. Está Mercado Pago, o sea, parte de Mercado Libre, Ualá, ahora Nubank metiéndose. O sea, esos son los gigantes, digamos, los grandes. Y después vos te vas a los chicos, tenés Velo, tenés Volvi, tenés Buenbi. Es como que está todo fragmentado. Y después tenés pago, tenés a Reveal y tenés es como que no para de chornear fintech acá todo esto. Y yo se lo he dicho a founders acá, en el podcast mismo, ¿por qué no se consolida este mercado? ¿Por qué se pelean tanto? No es tan grande el mercado para pelearse. Bueno, yo esto, aclaro primero que nada, yo hace 6 meses que estoy acá. O sea, no es que soy un experto de fintech de la vieja escuela ni nada. Pero me dijeron, esto no sé si es información pública o no, pero que como un 70% de los pagos en Argentina virtuales son con Mercado Pago. Entonces, está semi consolidado, aunque sea esa parte del mercado. Y después creo que también, medio que esto también creo que es el pitch de Ualá o de alguna otra, que es como, hay mucha gente a la que el sistema financiero formal en Argentina no le llega, por una razón u otra. Entonces, o sea, tenemos mitad de la economía informal, gente que no tiene una cuenta bancaria, entonces esa gente de algún lado va, porque no es que son todos pobres y no tienen 10.000 pesos, es gente que cobra en negro y por ahí cobra un sueldo más o menos en enero. Entonces, a esa gente darle una tarjeta, a esa gente darle, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, una persona que no tiene cuenta bancaria no podría pagarse Netflix, por ejemplo, ¿no? Tenés que tener una especie de tarjeta para vivir. Entonces, creo que por eso es como que hay muchos que van a llenar ese nicho, sumado de los que mencionaste, varios de cripto, que cripto, bueno, fue como en esa oleada pandémica que nos llenamos de billeteras de todo vendiendo Bitcoin y esas cosas. Bueno, hagamos un poquito de pasado, ¿no? O sea, acá lo tuvimos a Crosa, que también pasó por el BCRA. ¿Vos trabajaste con Crosa ahí, en el BCRA? ¿Estás seguro de que Crosa fue al BCRA? Yo no estoy tan seguro. ¿No fue la FIP? ¿O fue la FIP? Ah, fue la La FIP. FIP creo que estaba él. Yo Ok, estaba en el Banco Central. ok. Sí. ¿Tu primer laburo fue? Mi primer trabajo, depende cómo lo contás. O sea, antes de eso había hecho algunas aplicaciones en Visual Basic para clientes. eh, para una curtiembre en Avellaneda, me acuerdo, ¿no? Pero sí, formal, tipo, tomaba acá hasta tu sueldo mensual, que lo Vení hiciste, todos los días. claro, y ponete un traje. Era el Banco Central, sí. Sí, fui a hacer había un curso, un curso, como un examen. Te llevaban a un lugar que era tipo un aula que tienen ahí de capacitación y todos sentados rindiendo un examen, papel y lápiz. Y quedamos con 2 amigos. Fueron amigos después, ¿no? Pero éramos los pasantes que entramos al Banco Central. ¿Qué te preguntaron en el examen? ¿Sabes que no me acuerdo? Pero era algo tipo. Las preguntas boludas de. No, no me quiero pasar porque capaz son las preguntas que preguntaba vos en las entrevistas, pero eran las preguntas tipo de. Las preguntas tipo, ¿qué es una clase? ¿Qué es composición? ¿Por qué composición y no herencia? El patrón de la pindonga, todas esas cosas que no le importan a nadie. No te preguntaron qué animal, si pudieses elegir un animal, ¿no elegirías qué animal? No, era técnica, no era. El psicotécnico me lo hicieron después, que lo hicieron con todas esas preguntas tipo, dibujá una casa, dibujá un hombre en la lluvia. Que esa ya me habían rechazado en un psicotécnico porque no había hecho a la persona con paraguas, pero porque yo no uso paraguas. Entonces era como, me estaba básicamente dibujando a mí en la lluvia sin paraguas y fue como que habrán dicho, este chabón es un psicópata. Bueno, se lo Está perdieron. para preguntar qué Chicos, implica. ¿qué cosa? ¿Qué, ¿El qué paraguas? implica no tener paraguas? ¿Le preguntaste a ChatGPT qué implica no tener paraguas en el test de psicotécnico? ¿Sabes qué no pregunté? Pero después le pregunté a una amiga que era psicóloga y me dijo, tenés que hacer el chabón con paraguas, tenés que hacer el chabón pisando un suelo, o sea, no lo hagas. O sea, si haces la persona, tiene que haber un piso abajo. Y después me dijo, con la casa lo que se fijan es que tenga puertas y ventanas.
No sé cómo harías una casa sin puertas y ventanas, así que esa es como media rara, se casi es Es un un cuadrado, boludo. calabozo. Es una caja Tipo, de ¿qué onda? tortura. No sé, algún loco capaz la hace, boludo. Pero bueno, la del paraguas me cagó el paraguas, boludo. No. Pero después ya hice todo con paraguas, todas las cosas bien, así que eso Mira, salió bien. acá ChatGPT nos dice rápido, dibujarlo sin paraguas es que la persona se pueda sentir vulnerable o expuesta a stressors, o sea que se siente Ok. desprotegida y vulnerable a eventos externos. Y era casi No, adolescente, así que capaz estaba vulnerable en ese momento, no sé. Soy un tipo sensible. Sí, yo, boludo. bueno, y entraste al BCRA y ¿cómo Sí. fue trabajar ahí? En toda primera experiencia, sea donde sea, yo creo que te llevas algo, ¿viste? Qué sé yo, por más que sea. Igual realmente era demasiado. Es todo lo que te imaginás y peor, boludo. Si una vuelta agarran y me dicen. El BCRA tiene. ¿Fuiste una vez al Banco Central? No, no fui. Tiene. Es que no sé cómo. ¿Por qué? A mí me dijeron esto, yo no sé si es verdad, ¿eh? Pero como que dijeron que el edificio estaba hecho. Es difícil moverte adentro a propósito, porque estaba pensado por si en el caso de que había una invasión, que sea como un lugar donde te podías refugiar y repeler una invasión. Yo lo creí, qué sé yo, si es verdad o no es verdad, pero es como muy laberíntico adentro, no encontrás más. Entonces una vuelta me dicen, andá a llevarle este papel a procesos. Y me dan las indicaciones y me pierdo. Y cuando llego a un lugar y digo, había unos chabones comiendo facturas. Eran 4 personas. Y le digo, perdón, ¿estos procesos? Y me dicen, no, esto es carpintería. Y yo agarro y digo, la puta que te parió, ¿viste? Me voy. Y después lo encontré el de proceso, le dejé el papel, qué sé yo, y cuando llego a mi jefe le digo, nada, me revoludearon, boludo. Unos chabones ahí me dijeron que eran carpinteros. Me dice, no, son carpinteros. ¿Cómo son carpinteros? Y me dice, no, claro, porque antes las sillas eran de madera y cuando se rompían las sillas donde vos estabas trabajando, tenías que llevar a la carpintería y te la arreglaba. Y digo, pero las sillas son de plástico, boludo. Esto es tipo 2005, poner, no sé. Son las sillas, ya no hay más. Y dice, sí, pero los carpinteros, ¿qué vas a hacer con los carpinteros? Están ahí, boludo. Tienen sugerencia de carpintería, boludo. Y Boludo. desde ahí, lo que te imagines. Lo que te imagines. Era terrible, boludo. Terrible. Kafka Eh, lee esto y dice, no, es surreal. Te dice. no, increíble. Yo tenía un compañero que tenía, bueno, 60 años en ese momento, y como eran muy generosos con los días de estudio, el chabón se había anotado en un curso de timonel y se pedía como una semana de días de estudio para hacer el curso de timonel, boludo. Era tipo, viejo, sos un delincuente, pero nada, eso así, o sea, cuando el horario era muy estricto, o sea, la gente lo cumplía a rajatabla. O sea, llegaba a la hora que había que llegar y fichaba, pero a la tarde ponía que si te dijeran, no me acuerdo ahora la hora exacta, pero eran las 5:15 Ya y no había nadie. 5:10 tenías a la gente haciendo fila esperando que se hagan las 5:15 para fichar y salir. ¿Sabes qué? Este problema, yo a lo largo del tiempo me volví muy dogmático de la idea de Hayek, de que toda la información está en los precios. Yo creo que este tipo de cosas pasan porque pagan de más. O sea, si cortan el salario a la mitad, esos no se van. Y como que, Es que, es como bueno, que, pagaban bien, es verdad que pagaban bien. No a nosotros, ¿no? Yo era pasante, ganaba 600 pesos, que en ese momento que serían, 2005, $200. sí, $200, poner una cosa así. Eh, no era muy bien pago, eran 6 horas, y pero la gente que estaba ahí ganaba buena guita. Tipo, si ya pasabas a planta permanente. Y otra cosa, cuando llegamos, lo primero que nos dijo una figura de autoridad cuando llegamos, esto te va a encantar a vos, porque es tipo lo anti. Nos dijo, chicos, quédense tranquilos. Yo soy su jefe, me llamo X. Quédense Sí. tranquilos que de acá nadie los va a echar. Eso fue lo primero que nos dijeron. Así nos recibieron, boludo. Era tipo, ¿qué nos está diciendo este chabón, boludo? Además, teníamos 20 años, boludo. Era como tipo, vos me decís esto, man, que me afan un monitor, ¿entendés? ¿Cómo me vas a recibir así? Eh, pero es como que Es hay maravilloso. buenos sueldos. Es como una, ¿viste lo que le dicen pero se dicen a las stock options eso, Golden Handcuffs.
Sí, no lo quiero decir en inglés porque siento que soy Guille Rauch Esposas de oro. tirando. Grillete de oro. Claro, Grillete de oro. grillete de oro. Que es como que te pagan bien y mientras estás ahí no aprendés absolutamente nada y te volvés cada año que estás ahí sos peor profesional que el año anterior. Entonces, llega un momento que donde vos decís, che, me quiero ir de acá pero te están pagando muy bien y tus skills no son transferibles al mercado. O sea, si vas al mercado tenés que ir a ser junior. Entonces, estás medio preso de eso y te ha pasado a gente que yo conozco todavía desde esa época del Banco Central que sigue allá y no se pueden ir, boludo. Por eso reitero este dogmatismo sobre la información está en los precios. A lo largo del tiempo, yo fui empleado la mayoría de mi vida, ¿no? Entonces, obviamente tengo el incentivo de que paguen mucho y que todo eso. Pero con el tiempo, ahora, especialmente como empleador, mirando estas cosas, siempre digo que pagar de más está inmoral. Es inmoral pagarle de más a la gente, porque genera estos problemas con las lastima. Está mal pagar de menos, pero también está mal pagar de más, que eso generalmente la gente no lo dice. Sí, el problema ahí es que, a ver, pará, yo este debate lo he tenido internamente porque en algún momento me fui al Banco Central y me podría haber quedado a hacer ese path de cobrar mucha guita y ser Sí, de carpintero. una persona, de ser el carpintero de ahí. Pero, como que decís, no sé, hay gente que tipo le chupa un huevo, boludo. O sea, no es su pasión la profesión. Y dice, acá yo saco un crédito hipotecario que me dan con una tasa subsidiada, tengo mi plata, sé que no me van a echar, el país se puede ir a la mierda, puede pasar mil cosas, el dólar puede subir o bajar, pero yo sé que acá cobro mi sueldo y mi pasión es, no sé, jugar al Go, boludo. Entonces salgo a las 5 corriendo y juego al Go. Y también no son los tan altos, no es que vos decís, che, o sea, se cobra mucho mejor afuera siendo bueno, pero bueno, es gente que no podría cobrarlo, obviamente, afuera. Sí, igual el problema ético, o sea, si hablamos de moral, economía, política, todo eso, el tema es el que está hay alguien que paga esto, y el que paga no tiene la opción de no pagar, ¿no? Porque se fondea con impuestos y hay que, para mí, todo lo que está fondeado con impuestos tiene que tener una vara alta de responsabilidad, porque Sí. justamente la persona no puede dejar de pagarlos. O sea, es medio al revés la lógica. Claro. En el privado vos te haces eso. Y si el dueño, viste, no lo quiere arreglar, bueno, lo paga él. Pero en estas cosas hay que tener como para una vara alta. Sí, hay mucho más feedback en el sector privado, aunque a Claro, veces si tenés una posición medio dominante también un poco te puedes cagar en eso. claro. Pero ahí es como tipo, eh, nunca viví tanta incompetencia en mi vida como en ese sector y tipo, a veces, después, al principio es como que hasta son compañeros de trabajo y te encariñás con ellos, ¿viste? Pero también tenés que pensar, che, hay gente que se mataría por tu trabajo, boludo. Porque hay gente que está buscando laburo y no consigue, y vos estás acá comiendo factura, boludo. Entonces, Exactamente. eso es como que te genera un poco de resentimiento. Y también parece cuando llegas ahí que te vas a jubilar. O sea, es como que ves, y es tipo, esto es la jubilación. Es como Es un plan entré a un social. asilo de ancianos, tipo. Es un plan social encubierto. Claro, pero ni siquiera haciendo trabajo. Pues yo estoy para cobrar un plan social, ¿eh? No tengo drama, pero haciendo algo día a día que me guste, ¿viste? Tipo, no estando ahí en ese lugar, boludo. Eso es Es que un un infierno. argumento que uno puede hacer sería mejor que no estén trabajando ahí y les pagues igual. Porque si se van a su casa y cocinan una docena de empanadas y la venden en la calle, es mejor para Sí. la sociedad que lo que está pasando ahora. Es mejor que el carpintero que está esperando a irse, porque no hace nada. Sí, sí. Sí, boludo. Sí, terrible. Me acuerdo de otro también, uno de base de datos, no me puedo acordar el nombre del chabón, pero tenía que crear una columna en una tabla. Y le digo, no me acuerdo cómo se llama, le digo, ¿me agregás esta columna a la tabla? Les llevo el SQL, el alter table, el add column, acá está. ¿Lo puedes correr, por favor? Porque tenía los permisos él. Dice, me mira así y se sonríe y me dice, venite el miércoles. Era lunes, boludo. Era tipo, correr fucking SQL, pedazo de parásito. Y tipo, el chabón, todo funciona así para que todo vaya re lento, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo mierda anda esto, boludo? No lo puedo entender. Está hecho para no andar.
Tengo una carrera de pasar las entrevistas técnicas más difíciles del mercado y una empresa de recruiting donde ayudo a startups a filtrar a cientos de candidatos. Y ahora te voy a ayudar a vos. Creé Interview Ready, un programa de preparación de entrevistas para que veas cómo yo doy y hago entrevistas y aprendas a pasarlas. Descubrí más con ready.silver.dev. Pasaste por esa experiencia y dijiste, voy a buscar otra cosa. Veo que tuviste un poquito tiempo en Teracode, pero después vino lo de Globan. Me interesa un poquito más lo de Globan LinkedIn. ¿Cómo fue la historia ahí? Lo de Globan fue... como que yo en ese momento, ahora la gente va a decir, qué pelotudo, ¿no? Pero como que en ese momento Globan era medio aspiracional. Hacían cosas tipo, como hacía Google en ese momento, ¿te acordás que ponían como unos challenges que resolvías y entonces podías mandar el CV? ¿Te acordás de eso? Sí. Yo lo hice y me rebotaron. Mira. Bueno. Ellos publicaron uno que yo no sabía programar en la época. O sea, yo sabía Quick Basic y esas cosas. Yo recién estaba graduado de la secundaria, nunca ningún tipo de instrucción. Y publicaron uno que era un número en un aviso del diario. Y tipo, era un Fibonacci, era un número de Fibonacci. Tenías que sacar como el número 150 de Fibonacci. Yo fui al Excel, puse la fórmula y lo saqué. Y se lo mandé. Y me mandaron ahí sin decirme nada de qué era la entrevista. Y yo llego ahí, tipo, me mandaron un cuestionario de Java. Y digo, yo no escribo el código Java, no sé nada. Me rebotaron. Bien hecho por Globan. Estoy de acuerdo con su decisión. En que te hayan rebotado, está bien, no hubiera sido un gran programador Java. No, sí, yo era como aspiración. Ahora la gente dice que Globan es como la picadora de carne, que lo era también, pero bueno, en ese momento era como más. Me gustó una cosa, hablaste vos con otro, el chico este, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Roca era. Pato Roca. Sí, que decían en ese momento, por el flaco de tener mi edad, y decía, en ese momento no había tantos lugares para ir siendo de sistemas. No es que tenías la oferta laboral que hay ahora en Argentina. Y en ese momento Globan acá era como decir, che, entré a Google. Las opciones era esto, trabajar en el departamento del sistema del Banco Central, en el departamento del sistema, no sé, Pharmacity, poner una cosa así que es tipo, no es una empresa de tecnología. Y Globan tenía proyectos con Google, tenía proyectos en LinkedIn, todo parecía repiola. Entonces tiro el currículum, hago las entrevistas, paso. Y cuando llego me dicen, ¿tenés visa? Le digo, no. Pero tengo la ciudadanía italiana, que me había hecho mi vieja en 2001, a través de mi abuela. Y me dicen, mira, hay un proyecto, todo medio de casualidad, hay un proyecto que se está yendo una persona, que es para trabajar en Estados Unidos. ¿Vos estarías dispuesto a viajar? Yo lo drama, le digo. Pero tenés que pasar las entrevistas con el cliente. Bueno, dale, mandame. Y la persona que se iba, después me entero yo, creo que era Crosa. Esto nunca lo hablé personalmente con él, pero creo que sí. Era como que él se iba de esa cuenta porque iba a pasar a ser empleado de LinkedIn y salía de la cuenta de Globan y quedaba el espacio ahí. Entonces yo entro, hago las entrevistas, bueno, las de Globan y hago las entrevistas con unos rusos con Alex de plataforma, un fenómeno. Me hizo mierda, pero después terminamos siendo amigos. Y entré y viajé. Y nada, experiencia hermosa, sinceramente. O sea, no sé si se sigue usando de viajar y trabajar en una empresa grande de tecnología allá, porque ahora con todo lo de laburar remoto me parece como esas cosas se perdieron un poco. Pero fue una experiencia hermosa. LinkedIn, si bien obviamente mi papel era hiper marginal en un sector de la plataforma que era la API, digamos, o sea, la API la consumía el sitio y la consumía terceros. ¿Es como la API que se usa para buscar candidatos? ¿Qué API era? Sí, en ese momento era para obtener el profile, para postear algo. O sea, no recuerdo si había search, pero el sitio entero era una aplicación de Java enorme que compilaba, tardaba como 1 hora y cuarto en compilar, y lo tenías que cada persona lo tenía todo el sitio checkouteado en un repo de Subversion en sus máquinas. La máquina obviamente tenía que ser era una Mac Pro
enorme, carísima, que tenía cada persona en su escritorio en Estados Unidos. Entonces nosotros teníamos una que nos conectábamos por SSH y teníamos que modificar el código por terminal, o hacías FTP cuando lo modificabas local, lo subías a tu máquina de desarrollo y lo buildeabas ahí. Lentísimo, Terrible. una mierda la experiencia. Muy mala. De hecho, lo que pasaba era que vos a veces tirabas a compilar. Bueno, de movida tenías que saber que no se te muera la sesión de SSH, entonces tenías que dejarla corriendo con un screen. Pero vos tirabas a compilar y te podía fallar a los 10 minutos. Y obviamente no estabas viendo la consola mientras compilaba. Esperaste una hora con 50 minutos de la máquina quieta. Exacto. Entonces, con un amigo, Ale, que después hicimos startup juntos, en un hackathon hicimos un hack que era un plugin de Ant, porque buildeabas con Ant, ni siquiera Maven tenía esa bosta, que te mandaba un mensaje por Google Talk cuando fallaba o terminaba el build que vos tirabas. Entonces vos podías tirarlo y si veías que te fallaba, ahorrabas 50 minutos y nos felicitaron por hacer eso. Así que imagínate el estado de las cosas. No es que fuimos con eso y dijeron, ¿qué hicieron, muchachos? Estaban contentísimos. Todos lo pedían para usarlo. Tuviste 4 años ahí, es bastante tiempo, ¿no? 4 años estuve. Yo pensé que había estado menos, pero sí. O 3 años y 10 meses, o, no sé. Hay un poco Sí, de ambigüedad, puede ser. pero bastante. Y no sé. Sí. Para mi track record, 4 años es un montón. Es como de máximos. ¿No te surgió una oportunidad como la de Crossa para irte allá? ¿No te trataron de comprar? Me ofrecieron, yo tenía un PM que se llamaba Mike, que estaba muy contento porque en un momento lo que pasó en LinkedIn es que empezaron como a decir, había una onda que era hacer las cosas en Scala, pero no Scala, sino Scala el lenguaje. El lenguaje, que medio sí. cayó un poco en desgracia, creo, me parece que Kotlin se lo comió como un mejor Java. Pero en ese momento Scala era el mejor Java. Twitter había empezado a meter Scala por todos lados. Twitter sigue en Scala. Twitter sigue en Scala, mira. Ok. Yo sabía que Final, que era una librería, estaba principalmente en Scala, pero no sabía que todo lo habían hecho en Scala. Entonces, la idea era empezar a hacer aplicaciones en Scala, y yo de casualidad había quedado como líder de otra aplicación que se llamaba Polls, que era de encuestas de LinkedIn. Que era una aplicación en Ruby on Rails y nadie quería tocar Ruby on Rails. Y como yo venía de hacer el build de 1 hora que te estaba diciendo, dije, pasar de esto a Ruby on Rails es un golazo. Entonces voy a pedir por favor que me la den y yo me hago cargo de la aplicación entera. O sea, si se cae, estoy, si no se cae. Y me dijeron, yo no sé cómo hicieron, pero dijeron, ok, dásela a este chabón. Y entonces después cuando surge lo de Scala, era una aplicación chiquita y medio que no estaba en el pad crítico, que era súper candidata a ser migrada a Scala. Entonces la pusimos como aplicación de ejemplo. Me tocó laburar con un montón de gente que hacía frameworks en ese momento para Scala, porque los contrataron a la consultora que después terminó siendo Liven, si no me equivoco. Y fue una experiencia re buena, y ahí tuve como una oportunidad un poco de mostrarme. Y ahí fue que el PM me dice, che, tengo que hablar con vos. Bueno, dale, ponemos una call. Y me dice, mirá, sé que esto no se puede hacer, porque Globan, una cosa que Globan no quiere es que el cliente se lleve a los recursos. Eso es como el ABC de ser Globan. Es tipo, hace que tu recurso trabaje lo más posible, pagándole el sueldo normal, más bajo posible, y que nunca te lo robe el cliente. Es como tipo el ABC, porque si el cliente te roba el recurso, eso es medio pelotudo. Entonces Bueno, el chabón, sabiendo esto, me dice, ¿cómo? Lo puede pagar. O sea, lo pagás. O sea, eso es lo que podría llegar a ser. Yo trabajo así. ¿Cómo? Ah, ok, no sabía eso. ¿Cómo es? ¿Lo comprás? A ver, Tipo, funciona así. O sea, yo la mayoría de mi trabajo es contingency. O sea, no tengo nada que ver en el medio. Pero acá tanto aparece un cliente que quiere un modelo de staffing, que quiere que yo los contrate. No muy poco, pero está. Pero esos contratos básicamente tienen un buyout fee. Entonces ponele, si normalmente me pagan 20% del salario anual, pero se reservan el derecho de comprarme al talento por un bono de 30% del salario anual. Entonces, si les gusta mucho, lo compran y pagan y se lo llevan. Ah, está bueno eso, sí.
Eso no lo te... O por lo menos en Globan no estaba institucionalizado. Se hacía porque se terminaban Claro. peleando y llegaban a un Sí. acuerdo. Y el flaco este me tira, che, yo estoy dispuesto a hacer el acuerdo si vos estás dispuesto a venirte a California. Y en ese momento yo tenía 20 cortos, menos 25, 26, ponele. Y salía de joda todos los días, la verdad. Entonces era como... Y tenía amigos acá y nada. Era como... Mi vida era medio... muy divertida. Y San Francisco / Mountain View era muy aburrido. Muy, muy aburrido en cuanto a tema social y todo eso. Entonces le dije, ni en pedo. Tengo toda mi familia acá, mis amigos acá. Yo no me voy a vivir allá. Y no había opción de hacerlo remoto. No estaba. Después, LinkedIn compra IndexTank, creo que es una empresa de acá, y ahí aparecieron como unas oficinas en Argentina, porque la gente que compraron estaba trabajando en un lado acá, pero yo para ese entonces yo ya estaba medio de salida y no se volvió a hablar del tema. Bueno, Entonces, esa es la de Diego Bash, ¿no? la de Diego Valle, sí, Claro. sí. Tenemos una edad muy similar y creo que cuando vos lidiaste con Ujú. esa conversación es el mismo año que yo decidí irme para allá. Y Mira, cuando yo me fui para allá, a mí me sorprendió que era posible, porque además mi caso es más raro, o sea, fue una empresa cualquiera. O sea, mandé currículum, me entrevistaron en febrero y me dijeron, venite en marzo y te venís a vivir acá. Yo dije, chicos, se puede hacer esto. Le empecé a decir a todos mis amigos, a todos mis compañeros de trabajo, chicos, esto es una opción. Y todos, digamos, ahí me di cuenta lo difícil que es la decisión de emigrar, porque uno tiene a la novia, otro está terminando el título, otro dice, no, mi mamá está un poco mal, y tipo, se van juntando todas esas cosas, y resulta que es muy difícil hacer que la gente se vaya. sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasaba, yo tenía a mi abuela grande y era como, uno piensa, viste, che, cualquier año esto puede pasar y uno está lejos y acá, al final mi abuela terminó viviendo hasta este año. Así que aguantó una banda. Se hubiera bancado que me vaya a Estados Unidos, pero sí, era parte también de decir, de estas cosas no me quiero alejar. Creo que a veces es más fácil para la gente como que ya tiene una familia propia, tipo si estás casado y tenés un hijo por ahí chiquito o pensás ya medio formar tu familia ya, es como, Es más bueno, difícil mudarte con chicos, es mucho más difícil. no digo mudarte, digo como que vos decís, bueno, mi plan como que es más formar mi familia allá o llevar a mi Claro. familia para allá y ser una familia allá, como que ya vas con un círculo tuyo que de agarrar el bolsito y decir hola, voy y a las 6 de la tarde se fueron toda la oficina y estás re solo ahí, Claro. como que ahí es más duro. eh, Yo, y viste que ahora está de moda, que están muchos pibes jóvenes viajando para allá y les hacen toda una experiencia. Mirá qué copado que es San Francisco y todo eso. Seguro que no los hacen sí, caminar por Market, eso seguro. está mucho peor, me dijeron. Yo cuando fui estaba, bueno, te estamos hablando hace más de 10 años, ¿no? Pero me dijeron que está bastante peor ahora San Francisco. Recibo reportes conflictivos. Me parece que como los mudan, entonces como los Claro. mudan, empiezas a tener estos reportes, ahora lo veo bien, y otro te dice, está peor que nunca. Te van dando vueltas. Claro. Yo lo vi bastante mal, pero igual a lo que iba es que hay muchos pibes jóvenes, 20, 23, 25 años, ahora que están haciendo viajes y qué sé yo. Y yo te diría que lo número uno que es difícil de irse para allá es irse sin pareja. Porque allá, primero que Buenos Aires y Argentina es muy buena para los hombres. O sea, es como que hay más mujeres que hombres. Y San Ujú. Francisco hay muchos más hombres que mujeres. Es espantoso Mirá. el mercado. Entonces, de hecho, Ujú. la mayoría de la gente los argentinos que se van allá, a la mujer la conocen de acá. O sea, fue mi caso y el caso de varios. Es muy difícil entablar las relaciones con americanos. La barrera cultural, no es que tenemos un estatus particularmente bueno allá. Entonces, esa parte de San Francisco, de ir soltero, es difícil. O sea, es realmente, Claro. es bastante difícil. Sí, sí, sí. Sí, yo mi vida social allá fue casi nula. Así que el tiempo que estuve no tengo idea. Porque estaba Claro, prácticamente claro, solo. claro. Bueno, te fuiste de LinkedIn, hubo un paso cortito de despegar, pero quiero saltear a que el founding de una empresa. O sea, en un momento dijiste, voy a hacer mi propia empresa. ¿Qué pasó ahí?
No, pero es como que incluye a despegar el tema ese, porque cuando yo me voy a despegar, al año, un amigo mío que laburábamos juntos en Globan, Alejandro, me dice, che, hay unos pibes que quieren hacer una cosa con salud y te parece volver a laburar juntos en esto como frilo. Y fue como, dale, vamos el frilo. Eh, y hicimos como el frilo, que era como una prueba de concepto de una historia clínica. Y después los pibes, el resto, bueno, más que nada Matías, que era el CEO que estaba atrás de eso, dijo, che, necesito que, que esté full time, necesito un socio técnico full time, y se lo ofrece a él. Y yo medio que le digo, andá, dale, era tu sueño hacer una startup. Y él me dice que lo hacía si lo hacía yo, como diciendo, si vamos los dos juntos, lo hacemos. Eh, y ahí como que yo estaba cómodo en Despegar. De hecho, ese equipo de Despegar era un avión técnico, era tipo, creo que no sé si no fue el mejor equipo técnico que trabajé en mi vida, y estaba buenísimo el producto. Pero también era como, che, me interesa la cosa de hacer una startup, me lo está ofreciendo mi amigo. eh, y ahí dije, bueno, ya puedo. O sea, dale, hacemos la startup, lo charlo ahí en Despegar, me dicen, si vos en algún momento ves que no va, volvés, acá tenés las puertas abiertas, todo. De hecho, tuve suerte porque mi jefe en Despegar de ese equipo terminó siendo el CTO después, entonces era como, volvía con, porque después vuelvo a Despegar, pero era como ya, tipo, me llamaba el CTO para que vaya. Entonces el CTO, que había sido mi jefe, era muy gracioso. Eh, un tipazo, Carlos, le mando un abrazo. Eh, y nada, entonces ahí vamos a hacer el startup y nada, verdes los dos en cuanto a startup y hacer todo de cero. Lo hicimos en escala, imagínate, de lo boludos que éramos. ¿No? Tipo, ¿qué estás Ya haciendo? conociendo Ruby on Rails, elegir Sí. escala es grave. Pasa que era el lenguaje que mejor manejábamos los dos en ese momento, era el que más teníamos cancha, y era como, Claro. che, si tenemos que hacer algo rápido, estamos hablando de época, no hay chat GPT, lo mejor que podías hacer era preguntar en Stack Overflow y esperar que te contesten al día siguiente si estabas medio trabado. Entonces era como, che, en esto tenemos cancha, la JVM la conocemos, o sea, sabemos cómo debuguear en producción si pasa algo, entonces vamos por ahí, y lo hicimos en escala con Ale. Y nada, después eventualmente nos dimos cuenta que la aplicación era mayormente una single page web app, entonces estábamos haciendo algo en escala, pero en realidad era todo JavaScript, que ahí yo veo que sale TypeScript y le digo a Ale, le digo, boludo, tengo que poner esto ya. Mirá que es esto, es una masa. Que TypeScript sea cool. De hecho, tuve mis peleas en Twitter tratando de convencer a la gente de que TypeScript era mejor que JavaScript. Bueno, todos me decían que no. Ahora parece ser como la norma. Y eventualmente los proyectos nuevos que hicimos dentro de la empresa por un tema de hiring, los hicimos en Go. Pues nos pasaba que contratábamos gente. Viste, en los startups, por ahí, bueno, este startup era medio funding, casi bootstrapeado, te diría, de guita, no era que teníamos mucha guita. De hecho, mi sueldo ahí yo estaba a 2 lucas, creo, o 1 luca de aplicar a la tarifa social con mi sueldo de ese momento. Siempre lo jodía, era tipo... y después contratar gente que no con mucha experiencia, se volvía muy difícil buscar gente que sepa escala, o que ni siquiera que sepa escala, que era como decir, bueno, no pasa nada, vení que yo te muestro cómo es la aplicación, y les costaba, el lenguaje es como medio choto para laburar, Pero más si Golang no era sabes. popular en esa época. Golang era todo Había el mercado salido, libre. Ah, no, pre-Mercado Libre es esto. Pero a mí me gustaba, lo probé, se lo mostré, hice una prueba de concepto de algo y le dije a Ale, fíjate si entendés lo que dice acá y fíjate si podés agregar tal feature. Tipo, en 6 horas lo hizo, sin saber el lenguaje. Y era como, tenemos que usar esto, boludo, para lo nuevo, porque así podemos contratar a cualquiera y la gente lo aprende. O sea, como... claro.
Claro. Y de hecho lo Igual, nuevo está... todas raras, porque no hubiese sido lo más fácil usar Java. En esa época seguro había 1.000.000 de Java. Lo que tenía de bueno Scala por sobre Java era un framework que se llamaba Play, que no estaba todavía bien para Java. Y con ese framework tenías hot code reloading. No sé cómo mierda hacían, pero te agilizaba muchísimo Creo que tiene algo que ver con que el compilador de Scala hacía la compilación incremental que Java después metió, pero mucho más adelante. Que era como tipo, yo toco este archivo, detecta que otros archivos dependen y recompilo solo eso, entonces te puedo hacer como una experiencia de hot code reload. En Java, la gente, esto va a parecer que soy un dinosaurio, pero en ese momento, para vos deployar una aplicación en Java Web, tenías que hacer un war y ponerlo en un Tomcat o algo así, hasta que después, bueno, vino Jetty, que podías poner un Jetty embebido y correrlo como una aplicación, pero igual tenías que buildear el char y correrlo como un char. Pero, Claro, ya. claro. En ese ¿Y cómo fue momento, tu experiencia de founder acá? O sea, ¿tenías un rol puramente técnico o estabas bien en la mesa de hablar con los clientes, operaciones? sí, era un poco eso. O sea, el SEO medio que abarcaba gran parte de todo lo que era interacción con el mundo exterior, digamos, pero a veces medio que si había una charla que era tipo, che, a este cliente están preguntando cosas técnicas, teníamos que ir y tratar de vender. Eh, y no fue bien, porque, o sea, Galeno, o sea, equivocamos ahí para mí el target, como todo startup, o sea, empezamos pensando que, bueno, yo cuento la historia hasta que yo me fui. Después esta empresa sigue y entiendo que les va bien, así que deben haber hecho las cosas distintas después. Pero como nosotros nos habíamos enfocado mucho en el médico. Uno de los socios era médico, entonces era como que, no, un capo, Mauro un fenómeno. Lo banco a morir. Bueno, sí, es verdad. Primero nosotros lo habíamos pensado como consumer, ¿no? Como que vamos a decir, bueno, vamos a los consultorios y cuando le mostremos al médico que esto es mucho mejor, que la internet es mejor que el papel, ¿viste? Como decirles, los vamos a traer al siglo XXI a los médicos. Y los médicos no quieren ir al siglo XXI, ninguno quiere ir. Como tipo, salvo los muy jóvenes. eh, y bueno, era como una apuesta también a como decir bueno, los viejos se van a terminar muriendo. Este tipo, como dice Steve Jobs, que tipo, la muerte se encargará de eso. Es como tipo, bueno, Ese nosotros... era tu business plan. Chicos, en el 2045, Hay que nuestro aguantar hasta que combustion mueran. rate. Sí, no. Sí, no, no suena tan bien, ¿no? No, pero... No, igual era medio como decirle, che, ahora que cuando lo ves, todas esas cosas cuando las ves en retrospectiva son obvias. Sí. Pero en el momento no eran obvias. Pero era como que decíamos, che, si vamos al médico y le preguntamos qué necesita. Porque también te pasa que vas a un médico y el chabón te dice, esto está buenísimo, ¿viste? No es que si todos te dicen que es una verga, a los 10 médicos se acabó y vas a vender otra cosa. Pero había gente que le gustaba y lo que pasaba era que a todos les gustaba poner el 80% y le querían un 20% que les faltaba. Y el 20% era hiper arbitrario. Era tipo, porque cuando la gente usa papel, eh, la libertad que te da el papel como interfaz es infinita. O sea, vos decís, bueno, yo a los pacientes que tengo que ver la semana que viene les hago un circulito con rojo. Y a los que tengo que ver la semana después de esa les hago un circulito con verde. Y entonces después pongo los verdes acá y los rojos acá. Es como que vos decís, y a veces el SEO, yo a veces me agarraba con el SEO porque el chon dice, che, ¿qué tan difícil es poner un circulito rojo ahí arriba? Y vos decís, flaco, no vamos a hacer eso. ¿Qué está diciendo? O sea, tipo, no vamos a hacer un circulito rojo porque lo pidió un chabón. Ni te voy a hacer un dibujador con un paint en HTML para que el tipo pueda dibujar. No va a pasar eso. Preguntale para qué quiere el círculo rojo y le podemos decir que a la semana le mandamos un mail con los pacientes que tiene esa semana, o sea, una cosa así. Entonces era como, había como una pelea por el backlog de producto. Yo me quería involucrar más. Eso a veces caía bien, a veces no tanto. Y ahí nos cae la ficha de que en realidad nuestro cliente, pues, aparece Galeno, Galeno, la cadena de hospitales. Y ahora soy Galeno. Y esos chabones medio que dicen, esta historia de la clínica está buena, nuestro departamento de sistemas no puede hacer algo así, o sea, pero son bastante chotos, entonces queremos
usarlos de cliente, y ahí nos cae la ficha de que nuestro cliente no era el médico, y si la historia clínica era horrible para el médico, igual iba a venir José Galeno y iba a poner la guita y le iba a decir al médico, escúchame, usar la historia clínica diciendo a estos pibes o te echo. Y ahí nos avivamos un poco que el negocio era más B2B y no tanto hacer las cosas que querían los médicos. Y nada, pero bueno, después hubo un par de roces más y decidí que no era mucho para mí el trabajo ese. ¿Qué es lo que sentís que no tuvo fit? ¿Que era el perfil emprendedurismo o simplemente, o digamos, no terminaste de congeniar en la dinámica del trabajo? No, yo tenía ideas de para dónde tenía que ir el producto y cómo teníamos que orientarlo con las ventas. El tiempo me dio la razón porque hoy la empresa tiene desproporcionadamente más vendedores que programadores, entonces era como más... Porque es lo que pasa, creo que esto pasa en todos los startups, no digo que en ese momento nosotros hayamos sido particularmente malos, pero es como que vos tenés un producto y un cliente que cuando ve el producto quiere cosas. Si lo que hacemos nosotros es ir al cliente y preguntarle, che, ¿qué le falta a esto? Y volvés y lo tenemos que codear, estamos haciendo como una consultoría medio... Yo en un momento le decía, che, para hacer consultoría vuelvo a Globan. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? No tenemos que hacer lo que quiere el cliente, tenemos que pensar nosotros. Entonces era como, pensemos un poco más el producto, no traigamos tal cual los pedidos que llegan de alguien que es un potencial comprador, ni siquiera sabe, y cuando hagas todo eso que te dice, lo va a comprar. Eso es tipo, no va a pasar. Y entonces nosotros tenemos que tratar de empujar más la venta de lo que ya tenemos y tratar de ver si hay gente que quiere comprar lo que ya hicimos durante este año y medio. Si estuvimos un año y medio haciendo esto y no hay nadie que lo quiera comprar, estuvimos haciendo las cosas mal. Y además también, al ser medio, el financiamiento creo que era medio Friends and Family del CEO, entonces yo creo que había distinta aversión al riesgo por parte de todos. Era como que yo estaba ok si nos fundíamos. Era tipo, che, si en 2 años no sacamos nada y nos fundimos, está todo bien. Yo no tengo drama. Vuelvo a despegar, me están esperando ahí los chicos, seguimos laburando otra cosa, nos damos la mano y se terminó. ¿Es una pyme o es una startup? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿Es una claro. pyme o no? Bueno, era más una pyme que una startup, entonces sentí que para mí no era... yo estaba como... Y trabajar en una startup, especialmente cuando hay poca gente, medio terminás haciendo todo. Entonces, si tu carrera era ponerle, vos decís, che, a mí me interesa mucho más, invento, ¿no? Algo que no tiene que ver conmigo. Hacer un frontend súper performante, quiero que todo cargue en 15 milisegundos, no sé qué, bla, bla. Linear, quiero ser linear. Claro. Bueno, si haces una startup, te digo, poca gente, lo más probable es que tengas que hacer 70 millones de cosas y que no te puedas concentrar en algo así. Entonces, es como que vos terminabas, a mí me gustaba más, no sé, en ese momento, cosas con machine learning o cosas de backend medio pesadas, y en ese momento no teníamos cantidad de clientes como para tener datos de nada, no teníamos tampoco cosas muy difíciles de backend para hacer, nos pedían muchos cambios y los cambios eran más que nada de front, entonces yo terminaba codeando front. Medio que la ecuación a mí no me cerraba como que era el mejor uso de mi tiempo estar ahí. Pero algo había porque la empresa sigue funcionando tantos años después. Hace poco me junté a comer con Ale, que era mi socio, y me contó que están contentos, así que siguen vivos. Está bueno. Funciona. Vos sabés que en Estados Dio Unidos... trabajo. Sí. Puedo decir que di trabajo en Argentina. Así ¿Sí? que Sí. me la anoto ahí como una medallita. En Estados Unidos está la ley de HIPAA. No sé si llegaste a ver esas cosas vos. Me resuena, boludo, sí. ¿Qué era eso? HIPAA es una ley que sacó, creo que Bill Clinton. Es así, viejita, digamos. O de los 90s. Que en general la gente lo conoce como la ley sobre la privacidad de los datos de salud, pero en realidad no. La parte que tenía dientes es que era la Portability Act. Que es que toda la data tiene que ser portable si vos le pedís a otra agencia que lo haga. Por lo tanto, el papel ya no sirve más. O sea, si vos tenés toda la ficha médica en papel y alguien te lo pide y vos tenés una obligación legal de mandarlo, tenés que escanear todas esas y mandarlas por fax. Entonces sí, 100%. Ahora que lo decís,
100%. O sea, tipo, esa era como una de las tesis de por qué esto iba a funcionar. Porque decían como, se viene eso, como que miraban en el futuro a Estados Claro. Unidos. Decían, eventualmente cuando eso pase acá, como que era una tesis bastante... Ahí también aprendí varias cosas de eso, porque una tesis era como, che, las cosas, ¿cómo están laburando los médicos hoy? Con papel anotando en un cuadernito. Esto no va a ser así para siempre, en el futuro va a tener que cambiar. Entonces, cuando estas cosas cambien, nosotros vamos a ser de los primeros que estaban ahí para estar en ese cambio. Y ahí te das cuenta que las cosas van a cambiar. No, las cosas no cambian porque pasa el tiempo. No es que el tiempo pasa y las cosas mejoran. Tiene que haber gente trabajando activamente para que las cosas mejoren. Y nosotros no logramos hacer eso. O sea, la gente, los médicos deben seguir con papelito hoy. No creo. Y Yo también hay, veo médicos con papel ahora. Me parece espantoso, ¿no? pero dale una mejor solución. Esa es como la cosa. No. O sea, la tesis esa de tipo, ¿cómo va a seguir usando papel si hay computadoras? Y bueno, no sé, el flaco usa papel, boludo. O sea, tenés que convencerlo vos. Hay algunas razones por las que soy pro papel, porque en Estados Unidos los EMRs han sido muy malos y son la razón número 1 del burnout de los médicos. O sea, cuando ponen qué es lo que no les gusta de su trabajo, dicen el software, el número 1. Pero a su vez, el trabajo de papel es completamente inauditable. Y la diferencia de tener un sistema con el americano es que hay una auditoría embebida, digamos. Hay alguien que está mirando, aunque sea por arriba, y dice, che, acá están pasando cosas raras. Lo que debe pasar en un sistema de papel de gente que tiene fichas truchas, hace lo que no debe, mala praxis, es totalmente inauditable. Y por eso, seguramente, un lugar como Galeno, o un lugar como una obra social, quiera esto porque quiere auditar. Sí. Sí, pero, o sea, estábamos mal enfocados para mí en el producto. Mira, de hecho, te cuento no voy a dar el nombre de quién, pero fuimos a hablar con otra empresa relativamente grande y nosotros vendíamos como feature esto que decís vos. Mirá, con esto no podés modificar nada. Si una persona hizo la historia clínica y pasó algo, vas a tener siempre el registro de qué hizo cada persona. Y los chabones se miraban como diciendo, che, pero pará, eso es tan así. ¿O hay como un usuario administrador que puede borrar? Es tipo, decís, pero ¿para qué querés borrar? Y nosotros unos boludos, ¿viste? Como diciendo, claro. te estamos vendiendo esta re feature y para el chabón era como tipo, vamos todo en cana acá, man. Bueno, ¿Estás en loco? Estados Unidos es distinto, hay como una carga al revés de la prueba. O sea, si un whistleblower te dice que borraste eso, va gente en cana. Eso también tiene que ver con el sistema, los sistemas que tenés. En Estados Unidos no se jode con esas cosas. Entonces, quieren la auditabilidad, es un requerimiento. Te dice, pasó algo con alguien, veo tu registro, ¿no hay registro? Va alguien en cana, alguien va en cana. La cultura es distinta para mí. Está mal trasladar como lo de allá acá porque esto que vos decís, che, salió una ley que dice las historias clínicas tienen que ser, se pueden compartir entre... Creo que era algo, no, corregime si me equivoco, yo eso lo había escuchado por arriba, pero era como, vamos a dar un año para que lo hagan y a partir del año vamos a empezar a cobrar impuestos a la gente que no lo hizo y después ya directamente no te vamos a dejar operar. Era una cosa así. Como que daban una ventana para que te migres y hagas compatible tus cosas y después te empezaban a penalizar. Y lo hicieron así. En Argentina, ni de casualidad va a haber una ley que diga compita sector privado. Va a ser tipo, ahora es salud.ar, que la hizo mi primo, que ganó una licitación donde los otros dos oferentes eran unas facturas truchas que armó mi primo. Y la va a ganar ese. Entonces también todo lo que era licitaciones de historias clínicas electrónicas para el Estado, que nosotros habíamos participado de algunas, era todo tombo, todo. O sea, y como estábamos re verde nosotros y no sabíamos cómo... O sea, decimos que es por moral, pero realmente yo le hubiera dicho, si tenés que sobornar a alguien para entrar, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Están todos sobornando? Vamos a sobornarlo. Pero está todo ahí, es muy difícil eso. Es como otra cultura. Nadie en Argentina va a pensar en, che, hagamos todo compatible así el sector privado puede competir. Es como diciendo, vamos... O sea, yo he escuchado que la historia clínica electrónica, la Cava, al menos se anunció 5 veces en mi vida. Siempre la anuncian. Y fíjate, no sé qué es, sinceramente, pero no hay. Es una industria que tiene muchos problemas de incentivos. O sea, es muy difícil coordinar porque es como un mercado cuatripartito, digamos. Tenés
al empleado, ponele, tenés al que consume el obra social, al empleador, al seguro, al médico, a la farmacia, al Estado. Todo eso es tipo, es un caos, es muy difícil de ordenar. Sí, y con farmacia, de ahí también nos habíamos dado cuenta que la killer feature era stock de farmacia, porque en muchos lugares se robaban los medicamentos y no tenían control. Entonces, esa era como una de las que tendríamos que haber empezado, porque esa te facilitaba más la venta al dueño del hospital, la clínica, lo que sea, y eso no lo habíamos tenido en cuenta porque nos lo estábamos orientando como el lado del médico. Estaba. Bueno, tuviste un paso por salud y volviste a despegar. Sí, volví a despegar. Ahí tengo... Pasa que se nos va a ir el tiempo, pero tengo ahí había anécdotas muy divertidas de... uno de mis amigos, no voy a decir quién porque no quiero quemarlo, pero en ese momento había buzón de voz. ¿Viste? Te llamaban al celular y te quedaba el mensaje en el buzón de voz. No sé si entiendo eso, ya no hablo por teléfono. Pero como que sabía que yo estaba en el startup ganando un sueldo relativamente bajo y solo me dejaba un buzón de voz diciéndome el sueldo que me iba a pagar. Entonces me tiraba... Yo escuchaba y decía, ¿tenés un mensaje de tal? Ah, ¿qué quiere? Y decía, no sé, 80 lucas. Y cortaba. Y era tipo, y así me hizo la psicológica un montón de tiempo. Y después una vuelta nos juntamos a hablar con dos amigos de ahí, que bueno, uno era casualmente el CTO, que Carlos, y con Claudio, que también había sido mi compañero de trabajo. Después pasó a ser como mi líder. Y era muy interesante el problema porque era ayudar a... había un problema con fraude de tarjetas de crédito, que ya había un equipo, estaban trabajando, estaban haciendo algunos modelos de machine learning para detectar compras fraudulentas y me reinteresó el problema. Era como muchísimo volumen, backend, hacer modelos, probar, medio experimentación, un poco de esto y lo otro, y era un problema. O sea, era algo que a la compañía le estaba costando mucha plata en contracargos. Entonces, de hecho, le estaba costando, en ese momento estaba tan mal que uno de los socios fundadores de Despegar se había metido en el problema. Estaba sentado ahí en la mesa con nosotros. Entonces, era como algo que me interesaba y dije, bueno, mirá, tiene todo lo que me interesa. Hablé con mis socios de Omnia, les dije, tengo una oportunidad que me copa. Al principio cayó más o menos y después, bueno, imagino lo entendieron. Claro. Y ahí volví a Despegar a laburar con modelos. Hasta ahora venías con un historial de generalista, un poco de backend, un poco de servicios, un poco de infraestructura, y ahora te pasaste a ML. ¿Siempre te interesó, tipo data science, machine learning? ¿Cómo hiciste esa transición? Sí, a mí siempre me gustó, o sea, yo venía como leyendo y haciendo los ejercicios boludos, ¿viste? Tipo, una regresión lineal. Están estos puntos y vos haces una línea que a veces es como que haces eso y después cuando vas a ver el problema real te das cuenta que no tiene nada que ver con eso que estás haciendo. Y yo sentía eso, como que tenía la base por ahí teórica, comillas, pero me faltaba mucho el ver el problema posta y resolver el problema posta. Entonces era como una oportunidad de aplicar lo que venía estudiando, casi como hobby, en una empresa grande. Y que también yo sabía que, bueno, en el peor de los casos, si no me va muy bien haciendo esto, tengo skills de backend, entonces en algún lado las voy a poder aplicar. No es que voy y esto va a salir mal. Pero salió muy bien, la verdad. O sea, hicimos cosas muy buenas ahí adentro con un equipo que estaba mitad acá y mitad no. Había poca gente acá, mucha gente en Uruguay que laboraba con esto. Y nada, muy interesante el problema de fraude. Muy divertido cómo hacen para robarte y las vueltas que le encuentran. Es un problema como, en inglés le dicen adversarial, no sé cómo es la traducción, pero es como Adversarial. que vos Sí, yo le digo adversarial, que en realidad no tiene mucho sentido en español, pero sí, entiendo claro, perfecto. no sé si es una traducción, pero es como vos mejorás
y los otros mejoran y vos mejorás y tapás un agujero y te entran por otro y hasta que llega un momento que sos lo suficientemente bueno como para que vayan a afanarle a otro, que es como el objetivo. Y pasamos de ser, esto que te digo, era un área que tenía problemas al punto de que se involucró uno de los founders a tratar de solucionarlo, a tener unos valores. Después había gente que iba a conferencias a explicar qué bien las cosas que hicimos porque había bajado muchísimo el fraude a un punto que estábamos muy por abajo del promedio de la industria de vuelos, ¿no? Yo tengo una pregunta para alguien que trabajó en fraude. ¿Por qué subsiste, o sea, un fraude de comercio online se tiene que hacer con tarjetas de crédito, ¿no? ¿Por qué subsisten estos problemas de fraude? O sea, ¿por qué no hay un mecanismo legal donde una persona que comete fraude con una tarjeta y una identidad y se reporta? ¿Por qué cae esto en las empresas? Entiendo que el problema es, viste, hay una diferencia entre cliente presente y cliente no presente, que es cuando vos vas a comprar algo con una tarjeta de crédito a un local en persona, a vos te piden a veces, no sé si sigue pasando, pero te pedían el DNI, como que valían tu identidad. Online, esa responsabilidad queda como del lado del merchant, en este caso, Despegar. Si vos te meten ese contracargo, poné que yo te robo a vos la tarjeta y la puse en Despegar y compré un vuelo y viajo con tu tarjeta, vos después vas a ver el resumen y decir, che, ¿qué onda? Yo no viajé a ningún lado, o sea, este cargo está mal, y Despegar va a pagar la totalidad del ticket. Se tiene que hacer cargo de Despegar, ¿Por qué no sí o se hace sí, cargo de la tarjeta de crédito de estas cosas? porque puede decirte, comela y págame, y ya pues, Bueno, tipo, ellos te eh, proveyeron con la tarjeta diciéndote el pago funcionó. Es algo de estructura de mercado que no entiendo por qué funciona así. Bueno, ponele que creo el que merchant dice, yo tengo poder, ¿no te gusta? Cobran pesos. Pero vos tenés que encargarte del fraude vos. Ahora, vos le decís, che, este tipo es fraudulento. ¿Y qué ujú, hace? La tarjeta de crédito no tiene una identidad de la persona que está. O sea, yo entiendo el caso que dijiste vos que es de otra persona. Pero yo no sé si sí, puedes hacer algo a gran escala con eso. sí, Porque sí, pues. se O sea, puede. pará, vos qué decís, no podés, ¿qué cosa, por ejemplo? O sea, si vos Hacer un tenés 10, fraude, decís 10 vos. cargos, 10 cargos fraudulentos, digamos, Sí, hay una porción que va a ser de tarjeta de crédito robada, te creo. Pero no hay como ok. tarjetas de crédito que no reconoces, tipo una tarjeta de Rusia que te pide algo, o sea, no puede ser tan común el robo de tarjeta de crédito para que una empresa como Despegar pierda, no sé, millones de dólares por mes. O sea, eso es Es lo que no común, ¿eh? entiendo. Mira, lo que nosotros detectábamos que pasaba era algo así. Hay como una industria que yo pongo Pablo Travel, ¿no? Fantástico, lo pongo acá en la puerta de casa. Y venís vos y decís, che, quiero viajar a Brasil, ¿cuántos son tantos? Bueno, dale, yo te lo compro. Es tanto, Gabriel. ¿Tenés dólares? Te tomo los dólares. Bueno, fantástico, vos me das los dólares a mí. Yo voy a Despegar y empiezo a probar con tarjetas robadas. Que se venden, están en la Deep Web o donde garcha sea, y alguna pasa. Entonces te saqué el ticket, vos viajás, tenés los tickets vos con tu familia, y yo me quedé con los dólares. Entonces, hay un montón así de agencias que están, no sé, en Facebook, en cualquier lado que anuncian, y es como un negocio que tienen de pasar tarjetas, no importa bien de quién, y con eso venden viajes gratis. Se quedan con la guita, vos Pero, por salís. ejemplo, ¿eso pasa con tarjetas argentinas? O sea, Igual argentinas, brasileras, lo que vos quieras. O sea, no sé, yo es no como, entiendo cómo subsiste este mercado, porque ¿cuántas tarjetas de crédito robadas puede haber en Argentina ahora? O sea, ¿cuántas no, tarjetas no, robadas? capaz vos, creo que entiendo la pregunta ahora. Si vos pensás en volumen, no es un volumen muy grande. El problema que tiene un negocio como Despegar es que los márgenes son muy chicos. O sea, vos en un ticket, para un producto muy grande, el margen es muy chico. Vos por ahí tenés un aéreo de 4 personas, pueden ser $10.000, al que le sacaste, no sé, invento, 500. Entonces, si está todo bien, ganas 500. Si está todo mal, pagás 10 lucas. Entonces, ¿cuántos viajes tenés que después vender buenos para cubrir el que te equivocaste?
es una relación. Entonces, no es que el problema tiene dificultades por eso, por los márgenes, y también tiene dificultades porque vos te enterás recién de que hubo un fraude cuando llega el contracargo, que pueden pasar 3 meses. Entonces, vos hoy vendiste un montón, uy, qué bien, ¿cómo se vendió hoy? Y todo de eso, ¿cuánto es fraude? Y lo vamos a saber en 3 meses. En 3 meses capaz estamos fundidos ya. O sea, tipo, hay un chiste que hacía yo que era tipo, capaz estamos muertos y no lo sabemos, nos vamos a enterar en 3 meses. Y ahí tenemos que esperar 3 meses más para Pasó mucho tiempo de esa época, pero digamos, Sí. quiero entender el orden de magnitud. Estamos hablando de $1 millón por mes de fraude, $10 millones no, por mes. no sé si lo puedo decir, no creo que no. Ya pasó, lo arreglaste, así que no estamos. No existe Sí, no más. fui yo, fue un equipo, pero sí. Sí, no, creo que había habido un mes malo que era más de 1 millón. Ok. No, es una empresa pública, así que ya de estas cosas no te tenés que preocupar más. O sea, ya son Sí, no públicas, recuerdo. digamos, los datos ahora. También yo, cuando entré en el peor momento del problema, o casi cerca por el peor año, digamos en general, no es que a la persona que recién llega le van a dar toda la información hasta el detalle de cuánto perdía, pero después cuando ya había pasado el tema, a mí me dijeron que hubo chances de que la empresa que daba ganancia empiece a presentar resultados muy malos, a pérdida muy alta, solo por el tema del fraude, exclusivamente fraude. O sea, todo lo demás, sí, olvidarnos de todo lo demás. Pero sí, era un problema gravísimo. O sea, bueno, ¿sabes qué? Aprovecho, creo que vos hablaste con Damián Catanzaro, Cafecito. Bueno, él hizo un procesador de pagos y lo tuvo que cerrar por fraude. Sí. Eso después preguntarle, si capaz es interesante como para un episodio en sí mismo, pero, o sea, esas Sí, sí, cosas sí. destruyen. Tenés que tener fuera de joda. Éramos como 50 personas en ese equipo tratando de prevenir el fraude. No es joda. Y Mercado Libre debe tener, no sé, 500 para empezar a hablar. Me da una sensación No de te gusta que porque es ineficiente. Es un uso ineficiente de recursos. es un problema de estructura de mercado. ¿Viste? Como digo yo, que salud tiene demasiados jugadores y no se alinean los Sí. incentivos, ¿viste? Y para mí es un tema de que el Estado no persigue bien a estos criminales, ¿no? Y yo digo, uy, ¿por qué? ¿Por qué el Estado no persigue a la gente que roba bicicletas? Porque, bueno, la mayoría son jóvenes, yo entiendo por qué. Pero no entiendo ¿por qué hay una tarjeta de crédito? Hay algún tipo de identidad, se puede perseguir a esta gente, pero me da la sensación de que es muy difícil mandar a alguien en cana por solo haber robado plata. Esa es mi sensación, por un crimen que parece, total lo paga una empresa grande, ¿viste? Bueno, de eso hay, o sea, eso es como lo que ahí puede haber una justificación moral para el que lo está robando, como diciendo, bueno, le estamos sacando plata a despegar, que son millonarios, olvídate. Pero también es difícil, acordate este caso que te decía, tipo, vos sos el que viajó, pero vos lo compraste en una agencia, o sea, quizá tu crimen en ese caso es haber confiado en el de la agencia y darle la plata en efectivo. Te voy a contar una historia. Otra de estas diferencias Estados Unidos-Argentina. Yo trabajé en una empresa de salud, también hice un EMR, como hiciste vos, un historial clínico, y nos pasó algo muy impresionante. Contratamos un médico y muy poco después de que entró, saltó que estaba en un juicio penal. O sea, obviamente era un médico criminal, literal. Estaba en un juicio penal que perdió. Y el juicio, como era criminal y federal en Estados Unidos federal estás en el horno. Es como que si vos, digamos, debe ser similar acá, que te haga juicio la municipalidad de Berazategui, por ahí no es tan importante, que te la haga el nacional, es más importante. Bueno, allá, si te agarra un federal, estás en el horno. Su conviction rate es como 95%, ¿no? Y dice, no se jode con esto. Bueno, tenía un juicio federal. Y te cuento lo que hacía ella, lo que hizo esta médica. Venía un paciente, hacía como pasión, ¿cómo se dice? Geriátrica, medicina geriátrica, hacía. Entonces venía un paciente geriátrico y ella hacía un diagnóstico y decía, mira, vos ya no estás más para vivir donde estás porque te caes, porque no sé qué. Ya llega un momento que tenés que ir a como un hospice. No es lo mismo que un hospital, pero está entre el hospital y eso. Tenés que ir a un lugar donde tengas cuidado permanente. Bueno, ella cobraba una comisión de la casa de viejos, de la casa de ancianos,
para que ella haga ese diagnóstico y le pagaban por eso, porque por ahí la casa de ancianos hacía $5.000 por mes, le pagaba un bono de $10.000. O sea, una coima por un diagnóstico. Bueno, pero esto no es lo excepcional, porque esto debe pasar en Argentina de alguna manera todo el tiempo. Pero todo el tiempo, boludo. Pero esto es cómo hicieron el juicio. Esto es lo que te va a volar la cabeza. Mandaron un agente federal de topo. Uno viejo. Mandaron un tipo grande, ¿viste? Como que Claro, tenía ese viejo el topo. No, le hicieron un sting operation. Mirá. Donde hicieron como un doble topo, donde había dos y donde uno le había dicho, yo te pago si tipo, hagamos esto, y después mandó el paciente y después armó las dos cosas y con eso dijeron, chicos, la internamos a full, ¿con qué hace esto? Y eso era porque le hacía eso al Medicare, que es como estafar al PAMI, porque encima le hacía la estafa al PAMI, porque bueno, o sea, ¿a qué voy? Cuando hay voluntad, puedes agarrar a cualquier persona. O sea, metes un topo y descubrís lo que vos quieras. Sí, para mí lo que podría cambiar esto es si Visa o los que hacen las tarjetas tuvieran, aunque sea un porcentaje de costo, porque si te pones a pensar, no sé, que la tarjeta tenga los números secretos impresos en la parte de atrás, debe ser la cosa menos segura de la historia de la humanidad. Lo hacen así porque les chupa un huevo. O sea, ellos si se roban eso, qué sé yo, man, lo va a pagar el comercio. O sea, es como, lo tendrían como... Hay 1000 formas de hacerla más segura, que claramente no lo hacen porque no les duele el tema ese. Bueno, entonces, esto te lo digo, Stiglitz se queja de esto. Se queja de que hay falta de mercado competitivo porque Visa y Mastercard son un oligopolio. Entonces, una razón es que no viene uno que te dice, te cobro lo mismo que Visa, pero te arreglo el fraude. Y ese tendría más éxito, digamos. Claro, entre comillas. Bueno, mi sueño ahí adentro, que lo propuse, era... Habíamos tenido un producto tan bueno de fraude que yo quería que lo vendamos a ser como como Mercado Libre tenía Mercado Pago, hacer un producto de fraude para vender a otra persona, a otra empresa, y que en el pitch sea, nosotros nos hacemos cargo del fraude, si hay, nos lo comemos nosotros. Tipo, no convencía mucho eso, o sea, porque era medio un quilombo pero igual ahí Despegar terminó comprando una empresa que se llama Coin y ahora creo que a través de esa empresa Coin ofrecen este servicio a otras empresas, así que medio que lo hicieron. Yo lo que había dicho es tipo, lo podemos hacer. A mí me preguntaron, ¿vos lo podrías hacer? O sea, lo podríamos hacer, armamos un equipo y lo hacemos, y yo dije, esa persona está ahí, por uno en particular, no tiene que ser parte. O sea, si el chabón sigue ahí, esto no se puede hacer. Y no lo echaron, así que sigue ahí. Y algo hicieron, entonces... mira, no tenía tanta razón. Pero para mí hubiera sido un producto muy bueno. Tipo Pasa Mercado que Pago. hay una parte que debe ser eficiente de un player que se dedica a eso, que por ejemplo, detectás fraude en una y los proteges a los otros. No rápido, porque detectaste que una tarjeta está comprometida y proteges a los otros. Sí, hay de esas cosas, o sea, hay empresas que te venden como un JavaScript que pones y medio que comparte información anónima entre todos los que usan esa, o te dan información de un mail, ponele, o decís, bueno, este mail ya lo vi metiéndole fraude a otro del mismo ecosistema, entonces te puedo avisar. Pero después las señales deben ser distintas. Claro, las señales de fraude de cada negocio son distintas. Exacto, totalmente. O sea, tipo, en fraude, también entre países, imagínate, no sé, en Brasil la cantidad de información personal imagínate, los gnosis de Brasil son súper detallados. Acá a veces no, pero en Brasil tienen el CPF en vez del DNI, pero no es obligatorio tener CPF. Puede haber gente sin CPF, entonces tenés que dejarlos comprar. Y hay muchas cosas muy particulares de cada mercado. Esta solución estaba más orientada a que ande muy bien en Brasil, porque Brasil era el mercado más grande de Despegar. Claro. Bueno, tenemos un último tema. Okay. Vamos a cambiar de dominio por última vez. Quiero que hablemos de otro dominio que conoces muy bien, el rubro de logística. Logística y transporte. ¿De qué? ¿Qué estuviste haciendo en Uber?
No, boludo. Nada, Uber fue cuando fueron pocos días, no es que tuve tanto tiempo. Lo suficiente para ganarme 5 estrellas como conductor. Así que, y siguen ahí, así que bien. Ya está, me retiré como el campeón, boludo. Eh, no, estuve cuando estaba en el último laburo que estaba con Duffy, con Ale, ahí ese, lo pasamos por arriba, pero no pasó nada. Nada, aprovecho para mandar un saludo a chicos. Eh, Terminé como medio cansado, medio quemado, eh, y era tipo, quiero hacer algo, pero algo que sea medio automático, que no haya que pensar mucho. Y tenía, bueno, sí, pensé, una boludez, pero tenía... En un momento pensé, yo tomo mucho café y iba a decirle a uno de los chicos de un café de acá que teníamos buena onda si no necesitaban un barista, pero ahí ya era tipo, tengo que respetar horarios, me van a romper los huevos si llego tarde. Entonces va a ser un quilombo. Además, de las gastadas que te comes, porque encima vivís en Palermo y sos Sí, ex programador haciendo barista, la gastada que te tenés que comer el resto de toda tu vida. sí, sí. Entonces tenía el auto y dije, bueno, por lo menos que el gasto, pagarle los gastos al auto, o sea, pagarle la cochera, el seguro, esas cosas, digo, bueno, y hago... En mi mente iba a ir en Uber escuchando un podcast, haciendo la tranca, y ahí te das cuenta de nada que ver, que el laburo es muy distinto a lo que uno se imagina. Eh, pero nada, me bajé Uber, me bajé la aplicación, es todo, todo clic, 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 te sacan el seguro de ellos, de chofer de pasajeros, ellos no tienen que hacer nada. De hecho, mi auto era ilegal, yo no podía hacer Uber con un auto 3 puertas, pero bueno, eso después me enteré, o sea, yo había hecho ya varios viajes. ¿Cómo? De Que tres era medio puertas, la incómodo gente porque, tenías que mover el asiento para adelante para que se claro, suba al claro, coche. sí. O Sí, la sea, tenés gente que ser un excelente conductor para tener 5 estrellas con un auto de con tres un auto, puertas. con un Clio 2018 3 puertas, ¿qué tal, eh? Y la gente como que amagaba, a veces si llevas a algún extranjero, como que apuntaban a abrir algo que no existía. Tipo, no, no hay puerta atrás, man, tenés que subir por acá, pu. Ay, Y este es el tercer mundo. Tercer mundo, 3 puertas. sí, 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 totalmente. Y también se sorprendían a veces porque yo me daba cuenta, a ver, si algún extranjero me quería hablar en español medio mal, y yo decía, ¿Do you speak English? Y como que el chabón quedaba como tipo, ¿what? O sea, este chabón sabe inglés. Era tipo, mirá qué educados los Ubers en Argentina. Íbamos hablando, eh, nada, y ahí en un momento venía bien la cosa, hasta que andando por la calle Córdoba, me choca una moto, el chabón se hace pija, o sea, no se hace, no se lastima mucho en el choque, pero queda como a 2 centímetros la cabeza y pasa un bondi y No. casi lo veo morir ahí en el momento. Y se baja y le digo, ¿estás bien, loco? Sí, me encerró el de atrás, no sé qué, perdón, te golpeé. Y miro así el auto, tenía 2 o 3 cosas. Y le digo, no, pero vos estás bien, no pasa nada. El chabón agarró la moto, siguió. Y cuando le cuento todo a mi novia, me dice, vos sos un pelotudo, ¿qué carajo estás haciendo yendo con un auto cuando podrías estar programando por más plata, no poniendo tu vida en riesgo, no matando a nadie? Y como que ahí dije, la verdad que tiene razón. Y ahí agarré un par de laburos frilo de Python que la hora pagaba como 10 veces más que la hora de Uber. Pero quedó como anécdota lo de Uber. Y Es más algo allá de la divertido. experiencia traumática, Sí. ¿cómo sentiste el día a día de hacer raids? ¿Es Ay, exhaustivo? ¿Es cansador? es muy diferente. Es tipo, como yo pensaba y se lo contaba a alguien, por los últimos años de mi trabajo, medio que yo ya, por más que sea nuevo en un lugar, entras con una posición relativamente, no de jerarquía, pero viste, como que, no sé, la gente te viene a preguntar a vos qué hacer, como decir, che, ¿cómo resolvemos esto? Pablo seguro sabe, cosas por el estilo. Y en Uber era como que a la gente le chupaba 1000 huevos quién era yo, era tipo, cerrar el auto y manejar, flaco, yo quiero llegar, o sea, tipo, no me interesa quién sos. De hecho, no me importa. Lo único que tenés que hacer es manejar y callarte. Y como que era una sensación súper rara, porque, no sé, como que no tenés la sensación como de completamente
prescindible e intercambiable y commodity en otros trabajos. Pero está Te bueno porque imagino es como... ¿viste? El meme del coreano de Parasite, ¿viste? Que está manejando Claro. con No, sí. Es muy divertido. A veces subía una señora y me decía, ¿qué haces vos? No, yo era programador. Dice, mi nieto es programador. Pero hay trabajo de eso, me decía. ¿Querés que le mande el currículum? No, señora, no se preocupe. Yo lo estoy haciendo como algo para divertirme. Y se quedan de risa. No, muy divertido. Siempre me acuerdo de una historia de Reddit de Wall Street Bets digamos, hablaba gente que tenía guita. Había gente con guita en serio ahí, que le hizo por ahí con una timba o porque era de gente de guita nada más. Y había uno que contaba la historia que tenía tanta guita y se aburría y empezó a hacer DoorDashes, llevándole la comida a la gente, ¿no? Claro. Y el meme era, quiero ser tan rico que hago Uber para divertirme, ¿viste? No. Sí, yo en un momento la de Rappi la pensé, pero no tengo una bici buena y no quería comprarme una moto. Eso era más rara, pero Uber estaba bien. Es interesante que acá todo lo que es delivery de comida te rinde si usas moto o bici, ¿no? En Estados Unidos es un auto, es el tipo del auto. O sea, el Uber es Uber Eats o Uber, o sea, te toca persona Morphy, ¿no? Claro, no, acá es todo, creo que te diría moto casi con totalidad, o sea, para que rinda lo de Rappi. Bueno, Estuve analizando el mercado, estuve ¿sí? ahí preguntando. Estuviste comparando las apps. Sí. ¿Por qué Uber y no... ¿Qué más tenemos? Cabify. No, las apps de cosas, no, la de Uber es como la más sencilla de hacer del onboarding como conductor. Y en ese momento estaba bueno porque te decía ahora creo que ya no lo hace más. Hablé el otro día con un colega Uber y no te dice más la dirección a dónde es el viaje. Porque no sé, a mí me salía un viaje a Florencio Varela y, ¿sabes qué? O sea, adoro, tengo amigos en Florencio Varela, pero no voy a ir. Tengo amigos de Florencio Varela. Sí, no tengo nada conozco. Tengo un amigo varelense. No. Pero, posta, te manda a algunos lugares que vos decís, no me meto ni en pedo ahí, loco, no sé, fíjate vos. Entonces, la app te tiraba más o menos a dónde era el viaje y ahí vos podías elegir. Mira. Bueno, creo que le dimos una buena manija. Nos pasamos como 15 o 20 minutos, pero... ¿Posta? Ok. Sí. Para mí estuvo buenísima la Bien. entrevista. Muchísimas Bueno. gracias por participar en el podcast. Por favor, espero que a la gente les sirva, por si algún día quiere hacerse Uber o alguna cosa por el estilo. Y algo hay que llevarse de la experiencia. Sí, ni hablar. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con ConanBat, con doble T.